crisis se profundicen aún más. En el año 2008 o 2009, si ustedes se recuerdan, hubo una crisis financiera profunda, pero por ejemplo en Europa, Alemania estaba muy bien y fue el motor, la locomotora que jaló a países como Portugal, como Irlanda, como Grecia, como Italia, como la misma España, para sacarla de las crisis económicas en la que estaban. En este momento no tenemos esas locomotoras. Esas locomotoras también tienen problemas, así como tienen las empresas y así como tenemos las personas para poder salir de estas crisis que mantenemos en estos momentos. Ha habido una reducción en la movilidad, producto de los confinamientos que se han establecido en la mayoría de los países. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque en la reducción de la movilidad también se reduce el consumo. También se reduce la producción. La gente no ha podido asistir en muchas industrias a sus trabajos para producir, valga la redundancia, los productos y servicios que tenemos que trabajar. También ha habido un cambio en el patrón o en el hábito de consumo, y esto estoy seguro que lo podemos ver en nuestros comportamientos. Uno de los temas importantes que la movilidad ha afectado y que sé que ustedes lo han visto en sus propios hogares es que ahora, por ejemplo, llenamos nuestro tanque de combustible cada 3 semanas, cada mes, y no tenemos ningún tipo de consumo en cuanto a lo que estábamos acostumbrados anteriormente. Seguramente, y algo muy importante que seguramente saldrá en las conversaciones, en las preguntas que tenemos, es la afectación al mercado laboral. Muchas de las empresas han tenido que suspender o que despedir trabajadores y se ha afectado el mercado laboral de una manera importante, debemos decirlo, a nivel mundial. Vemos que incluso hay puestos de trabajo que seguramente van a tener que transformarse, y lo miraremos un poco más adelante, para que puedan tener las habilidades para mantener sus trabajos actuales en estos momentos. Ha habido una contracción del comercio internacional y esto ha sucedido precisamente por las reducciones en la movilidad, en las afectaciones del mercado laboral y porque nuestros consumos, nuestros patrones han cambiado. La semana anterior, por ejemplo, en Honduras, lo que en teoría debió de haber sido una buena noticia, y es que nuestro déficit comercial se ha reducido, es algo que no debe de alegrarnos completamente. Si bien es cierto, una gran cantidad de productos que nosotros exportamos, como el banano, el café que se comenzará a exportar y algún otro productos, sobre todo textiles, han mantenido un nivel de exportaciones relativamente normales. También es que hemos importado menos producto de las disminuciones y cambios en los consumos habituales que nosotros habíamos tenido. Normalmente esto debería de ser una buena noticia, sin embargo, hay que esperar los resultados. Reitero, los pronósticos financieros que se están dando y económicos están basados en presunciones en estos momentos que pueden cambiar en algún momento. En ese sentido, en Honduras lo que nos ha ayudado también es la baja en el costo del petróleo y de los combustibles a nivel internacional. Si ustedes recuerdan, hace aproximadamente unos 45 días, 60 días, el barril de petróleo bajó a precios por debajo de cero. O sea, le pagaban a usted para que se llevara el petróleo. Eso solo duró un día, horas llegó, pero sucedió por primera vez en el mundo. Creo que ninguno de nosotros estaba preparado o visualizaba una situación como esta, pero esos son los niveles de comercio y los datos de comercio que están dándose a nivel mundial en este momento. Y uno de los temas importantes que ha sucedido a nivel mundial es que ha habido una disminución en la inflación. Y aquí probablemente entremos en contradicciones con algunas personas que no estén de acuerdo con esto, pero les recuerdo que la inflación mide el índice de gastos
o de lo que nosotros invertimos de algo que se llama IPC, el precio al consumidor, la canasta básica, y hay productos que han aumentado de precio, particularmente los productos que tienen que ver con temas sanitarios que han aumentado, pero que no están dentro de la canasta básica de los hondureños y que probablemente, al menos en el próximo año, deberíamos de procurar que estuvieran dentro de los mismos. Pero la inflación a nivel mundial ha estado relativamente estática o en disminución en la mayoría de los países debido a estas razones, ¿verdad? Tampoco ha habido una cantidad de consumo importante, la gente está guardando su dinero y eso lo vemos en el sistema financiero nacional, que contrario a a las previsiones que se habían hecho, el nivel de depósitos en los bancos ha aumentado durante estos últimos 4 meses, pero eso es porque la gente no consume. En vez de salir y comer afuera, en vez de comprar ropa, guarda su dinero para una situación futura que lo veremos un poco más adelante, cuál es el tema que les mostraré yo ahí. Y vamos a entrar a ese tema. Vivimos en un mundo ahorita de incertidumbre. Ahorita no sabemos cuánto va a durar la pandemia, si vamos a seguir con confinamientos necesarios. Puede ser un mes, puede ser 2 meses. Lo que sí les puedo asegurar es que no es eterna. La pandemia, por el comportamiento normal que tiene, también va a tender a disminuir en algún momento. Esto es, por los avances que se están dando en las atenciones de salud, por el número de contagios que van a haber y también porque el virus va a ir perdiendo fuerza en el sentido de que los humanos nos iremos cambiando en primera instancia nuestros comportamiento en cuanto al uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, la distancia social que tendremos y que será muy importante mantenerla durante los próximos meses. Este distanciamiento social afecta no solo nuestras relaciones personales, o a la economía, sino también a nuestros centros de trabajo. Vemos que hay una enorme cantidad de personas que están ahora en una situación de teletrabajo y que deberemos de establecer hasta cuánto tiempo estaremos así y cuántas personas podremos estar así. El distanciamiento social va a continuar. Mi predicción es que al menos durante un año más estaremos con las mismas situaciones y esto afectará sin duda nuestras capacidades, no solo de trabajo, sino también de relacionarnos, que cuando digo que afectará nuestras capacidades es que tenemos que reconvertirnos. Y este es un tema muy importante. Los trabajadores tienen que tener la capacidad para reconvertirse y obtener empleos en sectores diferentes. Si yo pudiera definir eso en una sola palabra o en un solo concepto, sería en el tema educación y capacitación. Es muy importante reforzar la educación y la capacitación que tenemos con nuestros colaboradores, nosotros mismos y sobre todo con nuestros hijos. Recordemos que hay avances tecnológicos en los cuales tenemos que aprenderlos. Una de las grandes ventajas que hemos medido aquí en mi centro de trabajo, en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, es que hemos casi comprobado de que el avance digital que tenemos en estos momentos durante los últimos 4 meses lo hubiéramos tenido en condiciones normales en al menos 4 o 5 años. Y lo vemos que muchas personas que antes no eran especialistas en el manejo de tecnologías de la información lo están haciendo ahorita. Estas plataformas con las cuales nos comunicamos ahora eran impensables hace 4 meses que íbamos a tener una junta directiva, que íbamos a tener esta charla yo con ustedes, que hace 4 meses hubiéramos tenido que hacerla en primera instancia
en horas de trabajo, fuera de trabajo, a las 5 o 6 de la tarde en el auditorio de la escuela, y ustedes hubieran tenido que trasladarse en sus vehículos, en transporte público, y hubiéramos salido 7, 8 de la noche. Difícilmente lo hubiésemos podido hacer en las circunstancias en las cuales estamos ahorita y con los instrumentos que estamos ahorita. Recordemos que muchos de ustedes, estoy seguro, estarán conectados o por una computadora o por un teléfono celular. En ese sentido también, y no debemos de negarlo, y es a luces una situación real en este momento, hay cierre de empresas y un crecimiento en el desempleo. Más adelante vamos a ver algunas cifras en cuanto a eso, pero yo creo que es importante mencionarlo de que esta es una realidad que debemos de afrontarla con la mente fría. Habrá impactos en los cambios de centros de trabajo, en la forma de trabajar. Si ustedes se recordarán, hace algunos siglos ya, cuando se dio la primera revolución industrial, los ingleses, los trabajadores, los operarios ingleses se creó un término para ello que era luditas. Los luditas eran aquellos que decían que las máquinas les iban a quitar el trabajo y que las máquinas no eran tan eficientes como ellos hacían su trabajo. La tecnología, señores, llegó para quedarse. El que me diga a mí de que el teletrabajo no va a funcionar después esté equivocado, que la telemedicina no va a trabajar en los próximos años y que va a ser un método de comunicación y de atención de los médicos hacia sus pacientes, también esté equivocado a mi juicio. Que la educación va a llegar a ser normal como era hasta antes del 15 de marzo, también esté equivocado. Estas tecnologías, este avance digital llegó para quedarse y tenemos que aprender a vivir con ellos. Y les pongo mi ejemplo personal. Yo siempre tuve la máxima, la norma de que para ser bueno en un trabajo había en primera instancia estar en él. Y cuando llamaba estar en él era el trabajo, la presencia física ahí. Y ahora, por ejemplo, los números contables, los estados financieros de la CCIT, a mí me lo siguen proporcionando siempre en los primeros 5 días del mes. Y las muchachas, los trabajadores que están en el departamento de contabilidad, en las diversas labores, están en sus casas. Solamente vienen un par de días a verificar los documentos físicos, las facturas que recibimos y que entregamos, pero el trabajo lo siguen haciendo igual, diferente, pero incluso hasta con una mayor eficiencia, podría yo decirlo. He cambiado el paradigma del teletrabajo. Yo creo firmemente de que esto llegó para quedarse, al igual reitero que los métodos médicos o que los métodos de educación y de relaciones que podemos tener. El otro día tuve una reunión yo con mis compañeros de universidad que era impensable hace un año hacerla si no estábamos todos en el mismo lugar. Lo hicimos mediante esta plataforma y reitero, esto del mundo digital llegó para quedarse. Un ejemplo son las iglesias. Las iglesias hace muchos años empezaron a transmitir sus reuniones por televisión. Vamos a tener que seguirlo haciendo. Muchas iglesias lo van a tener que hacer y van a tener que reforzar las diversas plataformas y medios de comunicación que tienen para comunicarse con sus feligreses. Creo que esto fue una visión, probablemente no pensando o seguramente no pensando en que íbamos a vivir una pandemia de esta, pero son los ejemplos que hay que seguir para tener éxito en un futuro. Habrá una reconfiguración del mercado del comercio exterior y yo inclusive diría que hasta del interior. Nos vamos a movilizar menos. El comercio exterior es una ventaja y una oportunidad que tiene nuestro país para poder establecer nuevas relaciones comerciales, sobre todo con países relativamente cercanos como Estados Unidos o la misma Centroamérica o Sudamérica.
Entonces yo creo que este es un tema que debe de ser oportunidades para nosotros. ¿Cuándo va a acabar eso? Yo les dije al inicio cuando mencionaba esta incertidumbre que la pandemia no era un tema eterno que va a tener un fin. Algún día próximamente tendremos una vacuna y hasta eso ha tenido algunas discusiones. Yo he escuchado a médicos decir que anteriormente una vacuna duraba para su aprobación años, pero era con tecnologías anteriores, era con formas de trabajo, procesos y procedimientos anteriores a todo el avance que hemos tenido en digitalización, en el estudio que tenemos, en la capacidad de los médicos y de los investigadores, de los ingenieros biomédicos que antes ni siquiera habían, pero que es una carrera relativamente nueva, tendrá unos 20, 25 años de estarse impartiendo como tales, al menos en los países de Latinoamérica, y ahí yo creo que tenemos que tener esperanza y confianza en Dios, en que al menos hay 3 sólidos proyectos que pueden avanzar en ese sentido, el de farmacéutica moderna en Estados Unidos, el de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que ya incluso se está probando en 20,000 pacientes en Brasil y en Sudáfrica, y el de otras empresas como Pfizer, que también se están ya incluso en alguna producción industrial, así como los amigos chinos que tienen al menos otras 2 sólidas opciones para que puedan tener una vacuna en los próximos meses. ¿Qué ha pasado en Honduras? Algunas cifras claves y por favor no se vayan a asustar con estos números que yo les voy a dar, pero son la realidad y debemos de enfocarnos en ellos para no caer dentro de estas cifras. El parque industrial de Honduras o el parque empresarial de Honduras son de aproximadamente unas 600,000 empresas entre formales e informales. El 47% de las MIPIMES, que son el 90% de esas empresas, muy probablemente estén en riesgo o algunas ya no existan en este momento. No hemos tenido el músculo financiero, la mayoría de ellas han estado en la informalidad, empresas que no han podido trabajar y que no han, difícilmente tendrán acceso a los auxilios que el Estado puede dar o que las mismas empresas puedan dar a largo plazo para que puedan sobrevivir en esta época. ¿Qué implica eso? Que podrían haber unos 700,000 empleos en riesgo a este momento y probablemente esta cifra pueda aumentar si los confinamientos siguen tan estrictos como ahorita estamos. Reitero, tenemos que aprender a vivir con el virus y eso es tomar las medidas necesarias, respetar irrestrictamente los protocolos de bioseguridad que se nos han dicho que debemos de hacerlo, tanto en nuestros centros de trabajo, que deben de convertirse en zonas seguras para trabajar para los empleados que todavía que puedan llegar y que no estén haciendo sus labores en teletrabajo, como dentro de nuestros hogares y en el transcurso de la distancia o del camino que podemos tener entre ambos lugares. Es importante mencionar esto, la enorme cantidad de contagios que se están dando en el mundo en este momento, que ya son, vamos, en muy poco tiempo, probablemente alcanzar los 20 millones de contagios, se dan dentro de los hogares. Ya no se dan en los trabajos como fue en un inicio. El comportamiento del COVID-19 ha cambiado también desde diciembre, enero, febrero, marzo que vino a Honduras hasta a los meses de ahorita, porque también el sector salud ha aprendido a conocerlo y nosotros hemos aprendido, y debo decirlo, por las malas, a convivir con este virus. El decrecimiento del PIB en Honduras estará entre un -6 y un -13%, los más pesimistas. Yo, a título personal, me quedo en el promedio. Probablemente entremos entre un 8 o un 9%, cuando esperábamos crecer un promedio de 3.5% este año, como ha sido normalmente lo que se creció en los últimos tiempos. ¿Cuánto nos cuesta mantenernos cerrados?
En el Producto Interno Bruto corriente, casi 2.000 millones de lempiras se dejan de producir en Honduras con estos confinamientos cerrados. Por eso es importante hacer una reactivación económica paulatina, segura, selectiva y con confinamientos que pudieran tener en algún momento otros comportamientos u otras planificaciones en un futuro. ¿Cuál es la estrategia? Como empresarios, como personas, creo que la estrategia durante estos meses, a partir de marzo y probablemente hasta finales del año, primeros meses del año 2021, es sobrevivir. Olvidémonos que aquí las empresas van a tener utilidades o excedentes. Lo que necesitamos es el factor crítico de éxito para poder sobrevivir en empresas y en las personas. Flujo de efectivo, liquidez. La empresa que tenga la capacidad de generar liquidez, la familia que tenga la capacidad de administrar su liquidez es la que va a sobrevivir a esta pandemia desde el punto de vista económico. Y para eso es que nosotros hemos propuesto 5 medidas para tener un nivel de aceptación o de liquidez dentro de las empresas y dentro de nuestras familias. El primero es un presupuesto. Ahorita vemos en esta comparecencia alrededor de unas 100 personas probablemente, y yo me pregunto cuántos de nosotros hemos tenido un plan financiero o un presupuesto estructurado durante los últimos años de nuestra vida. Quien lo haya hecho, lo felicito, pero estoy seguro que la mayoría de nosotros no lo ha tenido. Probablemente hacemos uno cuando hacemos una inversión importante, cuando compramos una casa, cuando compramos un vehículo, pero lo que sí hemos tenido es priorizar los gastos. Pero en este momento yo creo que es fundamental tener un presupuesto, un plan financiero a corto, mediano y largo plazo que determine nuestro nivel de ingresos. Y eso es lo primero que tenemos que tener. ¿Cuántos ingresos esperamos tener de aquí a los próximos meses? Y eso es más o menos lo que yo les decía de la incertidumbre que tenemos sobre estos ingresos y sobre este futuro que tenemos. Tenemos que identificar y priorizar nuestros gastos, cuáles son los importantes, cuáles son los variables, cuánto tenemos que invertir en estos gastos importantes que yo los he enumerado, algunos de ellos ahí, como la alimentación, la salud, la educación, vivienda, servicios. Algunos de los otros gastos pueden ser variables y no es que no los vamos a consumir. Y mire que les habla el director de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, sino que debemos de priorizar esos gastos. Esos zapatos que queremos comprar son necesarios para nosotros, es importante y tenemos los recursos a futuro para invertir en un nuevo vehículo, sí o no. ¿Qué queremos en la educación para nuestros hijos? ¿Qué es la empresa más importante que nosotros tenemos? Esta será una carrera no de corta distancia, no es una carrera de velocidad la vida, no es una carrera de 100 metros, es una maratón y tenemos que darle los implementos, las oportunidades y las herramientas a nuestros hijos para que sean ganadores en esta maratón. Yo no quisiera que mis hijas estuvieran en una carrera de maratón y por no haberles dado las herramientas necesarias tengan que salir media hora después de que sale el primer grupo o 3 kilómetros atrás de lo que sale el primer grupo. Necesitamos por eso invertir en educación, en seguridad, en vivienda, en servicios, en los temas que para nosotros son importantes. Como tercer punto, y siempre teniendo en cuenta que el factor crítico de éxito es la liquidez, se encuentra la administración de nuestras deudas. ¿Cuánto tengo hasta qué nivel de deudas podemos tener? Muchos de los hogares tenemos ingresos todavía seguros, pero tenemos un alto nivel de deudas. Y yo creo que uno de los temas importantes que tenemos que aprender a administrarlos es el nivel de deudas que nosotros tenemos. Yo creo que es muy importante tener este nivel de
de deudas, de aprender a utilizar ese instrumento que se llama tarjeta de crédito como un instrumento de pago y no como una extensión salarial para que la podamos tener activa y con un crédito importante, con un espacio para que nos podamos endeudar en temas que podríamos tener a futuro. Y esto es muy importante. Tenemos que planificarnos para un desastre. ¿Qué voy a hacer si pierdo mi empleo? ¿Cuáles son las estrategias que voy a tener si el día de hoy mi jefe, mi patrono me dice, Rafael, usted está en un mes o en una semana o se va hoy? Tendré que sentarme con él para ver cuáles serán las opciones de cobrar mis liquidaciones, de ver qué voy a hacer con esas liquidaciones, qué voy a hacer con esa disminución de ingresos. Tendré que administrarlo de una manera eficiente y eficaz. Y para eso tenemos que reinventarnos también. Trabajar es importante. Anteriormente yo les decía que uno de los temas importantes que había que tener es la capacidad de los trabajadores desplazados para obtener empleos o emprendimientos en sectores diferentes. Tenemos que estar listos para ese momento, listos para que podamos tener todas las necesidades e identificar todas las oportunidades y los riesgos que debemos de tener si tenemos una disminución de ingresos. ¿Qué voy a hacer si me enfermo? Que no pierda mi empleo, que no disminuya mis ingresos. Pero ¿qué pasa si me enfermo de COVID-19 o si me da otra enfermedad? Porque las otras enfermedades no se han ido. La diabetes sigue ahí, la hipertensión sigue ahí, una apendicitis nos va a dar con o sin COVID. Estamos listos para afrontar esas necesidades. He platicado con mi pareja, ¿qué voy a hacer si yo me enfermo? ¿Está ella disponible y capacitada y enterada de la situación financiera de mi casa para que podamos tener la situación, resolver las situaciones que podamos tener en caso de que yo tenga que estar aislado si tuviera COVID o en un hospital? ¿Cómo voy a hacer para tener afrontar estos temas? Y probablemente lo más importante que tengamos que tomar en cuenta durante estas situaciones es mantener la calma. La fe en Dios yo creo que nos debe de guiar a todos nosotros. La calma tenemos que continuarla manteniendo, tenemos que ser empáticos con nuestros patronos, con nuestros colegas, con nuestros trabajadores, con las personas que nosotros nos comunicamos, porque al igual que nosotros, ellos también tienen problemas. Probablemente esa persona con la cual usted hoy discutió porque se le metió en la fila del que estaba haciendo en un vehículo o en el supermercado, esa persona no tenga trabajo, esa persona no tenga los ingresos necesarios. Yo hablaba al inicio de que tenemos 3 crisis en este momento. La crisis sanitaria, la económica, pero también tenemos una crisis emocional. Solo el hecho de estar la mayoría del tiempo encerrado en nuestras viviendas, claro que nos afecta emocionalmente. El problema económico nos afecta emocionalmente, pero tenemos que pedirle a Dios calma. Tenemos que tener la empatía necesaria para tomar decisiones inteligentes durante estos tiempos de crisis. Esto de mantener la calma, de afrontar la crisis emocional que tenemos, de tener la suficiente inteligencia emocional y la fe en Dios de que vamos a sobrevivir, yo creo que es muy importante y tenemos que platicarla también con su pareja, con sus hijos, con las personas que usted considere convenientes, con sus pastores, con sus amigos, para que entre todos podamos hacer que esta empatía que debemos de tener, de esta solidaridad que debemos de tener entre nosotros, sea muy importante. Creo que estos son, a grosso modo, a mi juicio, los 5 consejos que yo daría para tener una salud financiera. Y antes de decir adiós, yo quisiera darles un testimonio personal. Isabela mencionaba en la introducción que la escuela, estas instituciones educativas Vida Abundante tiene 40 años, más de 40 años de estar al servicio de la sociedad.
Yo estuve 20 años en esa escuela a través de mis hijas. Fue mi casa. Y yo siempre voy a agradecerle a la escuela que me haya ayudado a tener las hijas que hoy tengo, que estudian en la universidad en estos momentos, fuera de Honduras, ellas, bueno, de hecho, una está en Honduras estudiando a distancia por esta teleeducación o en forma remota o virtual, pero yo le agradezco enormemente a la escuela el hecho de que me haya dado, y esto no es un eslogan ni un cliché, que me haya ayudado, que me haya devuelto a mis hijas educadas, con formación, con un carácter íntegro. No tengo manera de agradecerles la colaboración que me dieron o la colaboración que yo les di para que en conjunto todos nosotros tengamos los hijos que tenemos hasta el día de hoy. Yo soy Rafael Medina, ingeniero industrial, y siempre voy a ser un orgulloso padre de Abundant Life Christian School. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme el día de hoy. Muchísimas gracias, ingeniero Medina. La verdad que muy provechoso todos estos 5 principios que usted nos ha dado. Recordarnos, ¿verdad?, de hacer nuestro presupuesto, de identificar esos gastos, de ser previsores, pues de ponernos en orden con nuestras deudas también y ver esos desastres que pueden ocurrir, ¿verdad? Y estar listos para eso. Pero creo que lo más importante y lo más bonito también es ese último que usted decía, mantener la calma, que la verdad que en Dios, y como usted decía, una de las cosas más importantes, pues ahorita que emocionalmente muchas personas pues estamos con complicaciones. Entonces, mantener la calma y confiar en Dios que esto va a pasar. Tenemos algunas preguntas para usted que nos han hecho algunos padres de familia. Sabemos que en este momento muchas personas se han visto en la necesidad, ingeniero, de emprender porque han perdido sus trabajos. Entonces hemos visto bastante movimiento de pequeños emprendedores con repostería, comida. ¿Cuál sería su consejo para estos pequeños emprendedores para que se animen? ¿Cuál es la ruta que ellos tienen que seguir? Algunos consejos de parte suya. Sí, mire, creo que es muy importante esa pregunta, porque hoy más que nunca emprender dejó de ser un tema emocional para ser un tema pensado, analizado, planificado. El hecho también de que tengamos en este momento que darle velocidad a esos emprendimientos no quiere decir que no debamos de planificar eso. Todo el mundo y sobre todo que nuestros capitales, los recursos que debemos de invertir en estos negocios probablemente sean los últimos que tengamos o el trabajo y el patrimonio de muchos años. Entonces tenemos que hacer estas inversiones inteligentemente. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué tengo habilidad? ¿Qué puedo hacer yo para dedicarme? Si usted me pregunta a mí, don Rafael, usted va a poner un restaurante, yo ni siquiera sé hacer un buen huevo. Necesitamos tener las habilidades necesarias e identificar los nichos de mercado, los productos que tendremos y que debemos de tener la capacidad de entregarlos para para que estos emprendimientos sean exitosos. No es fácil. Ser empresario en Honduras es un deporte extremo, pero ustedes tienen toda la capacidad, la confianza en Dios y la habilidad para lograr éxito en sus empresas y en sus familias. Así es, muchísimas gracias, ingeniero. También tenemos otra pregunta que dice que si hay algún tipo de medidas de soporte de la Cámara de Comercio para los pequeños emprendedores. Las que ustedes necesiten. En este momento en la Cámara de Comercio también estamos en un proceso de reinvención y de reinventarnos porque las necesidades de los empresarios son diferentes. Hemos dado por primera vez, por ejemplo, capacitaciones a empresarios informales. Este lugar donde yo estoy ahorita es la casa de la formalidad de Honduras. Somos los que pagamos impuestos, pero en este momento tenemos que tener niveles
más que aceptables, de solidaridad con esas personas que se dedican a los negocios informales. Y yo los invito, y disculpen el comercial, de que se acerquen a la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa o a la gremial empresarial en la cual ustedes están cerca, para que les ayude a tener esa, sobre todo, planificación de negocio y herramientas necesarias para que se puedan sobrevivir durante estos meses. Correcto. Muchísimas gracias. También hay otra que dice que hay un debate entre la reapertura económica y la salud. Entonces, ¿cuál es el balance para encontrar ahí? Es muy difícil encontrar ese balance, porque si bien es cierto, hemos tenido casi 4 meses de un confinamiento absoluto en algunos casos, la curva de contagios no ha bajado, pero sí ha bajado el nivel, el número de empleos que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Procurar de que las empresas, que aquí estoy seguro que hay algunos empresarios que no pueden pagar una planilla más si no se abre, que tengamos la necesidad de tener ese balance, de dotar de los protocolos y de las herramientas necesarias a las empresas para que puedan reactivar paulatinamente, selectivamente y cuidadosa y responsablemente las actividades comerciales. En los países donde la economía se ha abierto de un solo, como fue hace un mes y medio en Panamá, 3 días después estaban cerrados. Nuevamente, nosotros no nos podemos dar ese lujo. Tenemos que hacerlo, reitero, paulatina, selectiva y sobre todo responsablemente, por los empresarios, sus empleados y por nosotros los consumidores, que también saldremos a proveernos de productos y servicios. Ingeniero, y una última consulta, ¿están los bancos obligados a hacer arreglos con los prestatarios que se han visto afectados por todo esto del COVID-19? Más que obligados, están en la disposición de hacerlo. Uno de los temas, y probablemente les pido disculpas porque no lo mencioné en el tratamiento de las deudas, es que acérquese a su acreedor. En el caso de tarjetas de crédito, por ejemplo, ya hay una legislación en la cual, si usted paga durante 6 meses entre el pago mínimo y el 30% del saldo de la tarjeta, se pueden acercar al banco para hacer un arreglo de pago. Al banco no le interesa quedarse con su casa, ni con su negocio, ni con su vehículo, pero usted acérquese y hágales una propuesta. Estoy seguro de que los bancos, en la mayoría de los casos, en la primera, en la segunda o en la tercera visita que usted haga, le van a hacer caso y le van a ayudar a salir de los problemas en los que en estos momentos muchos de nosotros estamos. Excelente, muchísimas gracias una vez más, ingeniero Medina, por su tiempo, por todos estos consejos que nos ha dado, y sabemos que los padres de familia que nos están acompañando hoy en día pueden pues buscar más información y, como usted dijo, pues prepararse para emprender y para reinventarnos. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Nuestra próxima conferencia, les recuerdo que será el jueves 6 de agosto. En estos días estaremos ampliando la información al respecto. Me despido no sin antes anunciarles también que estamos listos para iniciar el periodo escolar de nuestras escuelas 2020-2021. Atendemos todos los niveles de formación y este año contamos con una moderna plataforma virtual de educación para hacer frente a las condiciones actuales. Canvas es la plataforma que vamos a estar usando, es un sistema de gestión de aprendizaje que nos permitirá atender a nuestros estudiantes en forma personalizada a través del soporte de instrucción, calendarios de clase, mensajes, evaluación y recursos. Es una plataforma muy amigable y de fácil acceso, al tiempo que los padres de familia y tutores podrán ver todo lo que sucede en las clases. Van a poder revisar los calendarios de tareas, acceder a las notificaciones y comunicarse con los docentes y directivos de los centros escolares Vida Abundante. Así que para mayor información, en pantalla están viendo los números de teléfono y también los correos para darles mayor información. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias, ingeniero Medina, una vez más por su tiempo, y que Dios los bendiga.